Hola, mi nombre es Carlos Guarnizo y hoy vamos a hacer el último de los videos que hicimos con la Fundación Alejandro Ángel Escobar para conmemorar su aniversario. Y qué mejor tema que la pandemia. Hace pocos meses pensábamos la mayoría que la solución a la pandemia iba a venir exclusivamente de las ciencias naturales, es decir, de la biología, de la biofísica, de la bioquímica, de las ciencias biomédicas. Y bueno, poco tiempo después nos sorprenden con que no hay una, sino varias vacunas producidas por muchos países en tiempo récord. Eso fue una maravilla. Pero uno va a ver qué está pasando hoy en día y la cosa es un poco compleja, ¿no? Porque no ha sido tan sencillo acabar con la pandemia. Por ejemplo, países ricos como Estados Unidos están vacunando a una tasa cercana a 2 millones de vacunas diarias hoy en día, pero en Colombia y otros países vecinos vamos bien detrás de ese número. Entonces, al parecer la solución a este problema de la pandemia no ha sido exclusivamente desde las ciencias naturales, sino esto también se adentra en la sociedad, en la psicología, en la política, es decir, es un tema también de ciencias sociales. En mi experiencia como biólogo yo he notado que las ciencias sociales y las ciencias naturales van como cada una por su lado. O sea, históricamente yo he estado más que todo como así como un caballo enfocado en mi área de investigación, pero rara vez he analizado el contexto social de mis investigaciones, por ejemplo. Ahora, Ciencia de Café para su merced se ha centrado en videos de ciencias naturales. Entonces, pues yo no tengo idea qué se piensa de este asunto desde las ciencias sociales. Es por esto que hoy charlaremos con las científicas sociales Nancy Prada, Carolina Vergel y Sandra Patricia Rodríguez para que nos cuenten cómo ven esa relación entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. Bueno, y empecemos con Nancy. Nancy, ¿tú crees que estos tiempos pandémicos han evidenciado un aislamiento entre las ciencias naturales y las ciencias sociales? Como tú dices, en estos tiempos pandémicos nos han puesto a pensar mucho sobre eso. Yo lo primero que pienso sobre esto es que no siempre recordar, ¿no? Que no siempre ha sido así. Es decir, los filósofos de la antigüedad eran a la vez los médicos, los astrónomos, los astrólogos, los biólogos. En las culturas originarias americanas también los sabedores, las sabedoras eran las sabedoras de medicina, pero también de los mitos, de la vida en comunidad. Y había una potencia enorme en eso que luego con el devenir de la historia nos hemos ido fragmentando. Y ya no solamente en ciencias naturales y en ciencias sociales, sino al interior, incluso en disciplinas, ¿no? Entonces en filosofía, sociología, antropología, geografía, por un lado, y por el otro química, matemática, física, geología, etcétera, y al interior incluso de las disciplinas unos niveles de especialidad, de especialización que nos hacen perder el paisaje, digo yo. Entonces nos hemos vuelto, el mundo, digamos, nos ha llevado a convertirnos en especialistas del átomo, de la partícula, y a perder la posibilidad de levantar la mirada y ver el conjunto, ¿no? Entonces podemos ver el átomo, pero no podemos ver el árbol o el bosque. Y el bosque no es solo el conjunto de los átomos, digamos, hay más elementos implicados. Y yo creo que sí, en efecto, de las cosas que me inquieta es como este camino de la especialidad, si bien ha conducido a desarrollos importantes, nos ha perdido la posibilidad de ver el paisaje. Y creo que solamente viendo el paisaje podemos comprenderlo, podemos acercarnos más a descripciones viendo muy especializadamente, pero a intervenciones y a comprensiones necesitamos el paisaje completo. Yo lamento en ese sentido este camino de hiperespecialidad que nos ha vuelto hiperespecialistas en cosas muy, muy concretas, sin posibilidad de conversación con lo demás e insisto, sin posibilidad de ver el paisaje. Tienes parte de la solución y probablemente desde las distintas disciplinas y especialidades tenemos parte de la solución, pero solo el diálogo puede construir la solución que se necesita, ¿no? Me hacía pensar tu invitación con estas preguntas también que parte de la dificultad está en los niveles de inteligibilidad que tenemos en los campos, ¿no? Entonces puede ser que yo tenga buena voluntad y quiera mirar el paisaje completo para seguir con la analogía, pero no entienda las otras partes. Entonces parte tal vez de poder ampliar y complejizar esta mirada también está en hacer desde lo que hacemos, desde nuestro pedacito de especialidad, hacerlo comprensible para los otros, porque si yo intento acercarme pero no entiendo de qué va, pues digamos, me aparto. Tanto de las sociales como de las naturales, digamos, en ambos casos los niveles de especialidad nos llevan a unos discursos, a unas ideas que son de difícil comprensión para los demás. Carolina, ¿tú has tenido alguna experiencia que nos muestre cómo, a pesar de las diferencias, pueden haber conexiones entre las ciencias naturales y las ciencias sociales? Yo hice una maestría que se llamaba Teoría y Análisis del Derecho.
una cosa, ¿no? Como uno dice, súper jurídica, ya pensándose el mundo ultra abstracto de las normas. Y resulta que era una maestría súper interdisciplinaria. Tuve el enorme privilegio de dar una clase sobre ciencia y derecho. Y esto fue llegar a una clase en donde una mujer que hizo uno de los reportes más, digamos, sonados y celebrados en Francia sobre el tratamiento de la sangre, cómo es el régimen jurídico, la política pública, porque hubo además un momento dado un escándalo enorme sobre contaminación de sangre en bancos de sangre y demás. Y esta mujer entonces es contactada por el Senado y le encargan una especie de investigación para que diga, ¿no? Como, ¿qué es lo que está pasando acá? Y entonces era una mujer experta en encontrar en su clase a, ¿no?, un hematólogo, a una persona experta en epidemiología y a expertos en, digamos, construcción de políticas de salud y ponerlos a hablar sobre el tema de, por ejemplo, en este caso, cómo es el régimen jurídico y el tratamiento de la sangre y en muchas escalas y muchos niveles. Implicó una dificultad enorme porque yo sí creo que por lo menos en el derecho, yo no voy a hablar de otros universos, pero digamos de ciencias humanas y sociales, y el derecho tiene un lugar ahí medio extraño, pero a nosotros sí nos crean un complejo sin decirnos nada de que no, eso de las cifras, los datos, las ecuaciones, eso no es para nosotros. Y en un país como Colombia, donde el derecho es como el éter, está en absolutamente todos lados, y antes al contrario, tenemos una arrogancia jurídica en donde pensamos que justamente, ¿no?, profesionales en derecho pueden tener la experticia o la preparación para construir políticas públicas y regulaciones de temas ultra técnicos, y en donde no se nos enseña en lo absoluto eso, siquiera el pensar en, oiga, traigamos a las personas que trabajan con esto y que amasan esta materia todos los días y a comprender eso sí, sino es como, eso es chino, eso es, ¿no? Eso es arameo, pero eso no es ningún obstáculo para que todo pueda ser pensado y procesado según la lógica jurídica, muchas veces sin consultar el saber técnico que está en cuestión. Necesitamos más espacios de diálogo y eso, sin miedo a que la gente hable desde su conocimiento, con sus palabras, con su terminología, y ahí se va encontrando el territorio común. Sandra, ¿tú cómo ves las diferencias en la sociedad hacia las ciencias naturales y hacia las ciencias sociales? Creo que entre las ciencias naturales y las ciencias sociales sí ha existido, por la manera como se han configurado esos dos campos de saber y porque, digamos, constituyen epistemologías distintas, hay una distancia que se ha profundizado, sobre todo con la valoración social que existe para uno y otro campo, ¿no? Hay una mayor valoración social de lo que pasa con las ciencias naturales y posiblemente cuando se habla de un científico o una científica siempre se asocia fundamentalmente a las ciencias naturales. Pero cuando se habla de las ciencias sociales y humanas, posiblemente hay menos apropiación social de lo que pasa con ese saber y pareciera que puede ser un saber que se sustituye con algo de erudición, pero no con los análisis propios de lo que implica este campo de saber. Se considera que existe mayor importancia, por ejemplo, en las ciencias naturales en el ámbito de la educación que las ciencias sociales. Eso se evidencia, por ejemplo, en las evaluaciones que se hacen a los estudiantes. El sistema de evaluación en Colombia está ligado fundamentalmente con la necesidad de construir conocimiento científico, desarrollar el pensamiento matemático, también el desarrollo del bilingüismo, pero existe mucho menos interés porque la gente aprenda historia, porque entienda desde la sociología, desde la antropología, desde la ciencia política lo que pasa en el país. Eso creo que existe un menor interés por eso. Y esos campos de la historia, la sociología, la antropología, la ciencia política, parece que estuvieran en el ámbito de la opinión pública y no en el ámbito de la producción académica, que permite construir esquemas analíticos para entender lo que pasa con la realidad y para, digamos, tomar distancia, generar análisis y también potenciar algunas transformaciones sociales supremamente necesarias. Es importante avanzar hacia un propósito común entre las ciencias sociales y las ciencias naturales, que de todas maneras, desde algunas posturas analíticas se me ocurre, pues hay un autor que me gusta mucho que es Norbert Elias, que muestra cómo esta distancia entre las ciencias naturales y las ciencias sociales ha oscurecido un poco la comprensión del mundo, precisamente porque trazamos rutas muy distintas y posiblemente rutas más cercanas nos permitan una mejor comprensión de lo que nos pasa hoy, sobre todo con los problemas actuales, ¿no? La pandemia, la crisis ambiental profunda atraviesan los campos de las ciencias sociales y de las ciencias naturales y creo que hay que trabajar conjuntamente, ¿no?
Por ejemplo, ahora con lo que tú anotabas de los científicos que han hecho muchos videos explicando qué es lo que pasa con la pandemia, ¿no? Virólogos, epidemiólogos, médicos generales, internistas, especialistas de urgencias. He visto muchos que tratan de explicarle a la gente qué es lo que pasa con la pandemia y cuáles son sus implicaciones. Pero me parece que es posible que falte como una construcción más analítica del problema en términos sociales, ¿no? Un confinamiento prolongado, ¿qué implica para la gente? ¿Cómo se está afectando la salud mental de la gente frente al encierro? ¿Qué pasa con los niños que requieren procesos de socialización en las escuelas y que siguen confinados en sus casas? Entonces, atravesar estos niveles de análisis de lo social, pues cambia el enfoque, ¿no? La mirada sobre también lo que se recomienda a la gente, porque a veces hacen unas recomendaciones a la gente como si la gente no estuviera entendiendo, ¿no? Como si la gente no tuviera condiciones socioeconómicas para poder asumir eso que le están diciendo que hay que hacer. Entonces sí creo que una relación más fluida entre los campos de las ciencias naturales y de las ciencias sociales es muy importante. Nancy, Carolina, Sandra, muchísimas gracias por haber participado en Ciencia Café pa' su merced.